Papá, han puesto nuestras cosas en el sótano, me susurró mi hija Emma por teléfono, con la voz temblorosa por la confusión y el dolor. La abuela dice que no nos merecemos las habitaciones buenas porque Julie es más importante. Estaba en medio de un turno de 12 horas en el hospital cuando recibí esa llamada que lo cambió todo. Apreté el teléfono con fuerza mientras intentaba procesar lo que acababa de oír. ¿Qué quieres decir con el sótano, cariño?, pregunté, sintiendo ya como la ira me subía por la garganta. Han trasladado nuestras camas, nuestra ropa, todo. El abuelo ha dicho que el tío Steven y la tía Lisa necesitan más espacio para Julie, así que ahora tenemos que quedarnos allí abajo. Me llamo Tyler, tengo 36 años y soy enfermero en el centro médico de Nashville. Tras mi divorcio hace 2 años, mis hijos gemelos de 10 años, Emma y Jake, y yo nos mudamos a casa de mis exsuegros como solución temporal, mientras ahorraba dinero para nuestro propio hogar. Marta y Richard siempre han sido complicados, pero me ofrecieron ayuda cuando más la necesitaba. Trabajando turnos dobles para mantener a mis hijos solo, necesitaba a alguien que los recogiera del colegio y me ayudara con lo básico. Lo que no esperaba era descubrir que mi propia familia política me consideraba una carga prescindible. Emma, escucha, le dije en voz baja, asegurándome de que ningún compañero estuviera escuchando. Tú y Jake manteneos tranquilos, ¿vale? Papá se encargará de esto. Pero mientras le decía palabras tranquilizadoras a mi hija, mi mente ya estaba a 1000 por hora. No se trataba solo de habitaciones o espacio. Se trataba de respeto. Se trataba de que mis hijos fueran tratados como ciudadanos de segunda clase en su propia familia. Jake tenía asma crónica. El sótano de la casa de los Richards era húmedo, con moho visible en una de las paredes y una ventilación terrible. Poner a mi hijo allí abajo no solo era cruel, era peligroso. Julie ni siquiera vive aquí, continuó Emma, alzando la voz. Solo viene los fines de semana, pero ahora tiene la habitación más bonita de toda la casa. Julie era la hija de 3 años de mi cuñado Steven y su esposa Lisa. Desde que nació, Marta y Richard la trataban como a una princesita, mientras que a mis hijos, que llevaban casi 2 años viviendo allí, se les recordaba constantemente que eran invitados en la casa. Papá llegará a casa en unas horas, prometí. Hasta entonces, quedaos juntos, ¿vale? Colgué el teléfono y me quedé de pie en el pasillo del hospital, sintiendo una mezcla de ira y determinación que no había sentido en años. Los demás enfermeros pasaban a mi lado, ocupados en sus tareas, sin tener ni idea de la guerra que acababa de declararse. Porque eso era exactamente lo que estaba pasando en ese momento. Una guerra. Creían que podían humillarme a través de mis hijos. Creían que no tenía otra opción, que dependía demasiado de ellos como para reaccionar. Creían que podían tratar a Emma y Jake como basura mientras mimaban a su nieta favorita. Estaban equivocados. Lo que Marta y Richard no sabían era que yo había pasado los últimos 6 meses planeando nuestra salida. Cada turno extra que hacía, cada centavo que ahorraba, cada sacrificio que hacía, todo tenía un propósito. Ya había encontrado nuestra nueva casa. Ya había firmado el contrato. Ya tenía todo organizado para mudarnos en 2 semanas. Pero eso fue antes de que ellos cruzaran la línea que nunca debieron cruzar. Ahora, en lugar de una salida discreta y civilizada, tendrían algo muy diferente. Si te está gustando esta historia de cómo la hipocresía familiar puede estallar en la cara de quien menos lo espera, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo esta situación aparentemente desesperada se convirtió en la lección más cara que mis exsuegros han recibido jamás. Porque cuando llegué a casa esa noche y vi a mis hijos sentados en el sótano frío y húmedo, rodeados de sus pocas pertenencias tiradas en cajas de cartón, algo dentro de mí se cristalizó en una determinación fría y calculada. ¿Querían jugar al juego del favoritismo familiar? Perfecto. Pero no tenía ni idea de que yo había pasado 2 años estudiando cada regla, cada debilidad, cada secreto sucio de esa familia. Y ahora era el momento de demostrar cómo se juega para ganar. Marta y Richard siempre trataron a Steven como al hijo dorado, pero cuando Julie nació hace 3 años, el favoritismo alcanzó niveles absurdos. Mi exmujer Sara había muerto en un accidente de coche cuando los gemelos solo tenían 8 años, y sus padres me acogieron temporalmente tras el divorcio porque, según ellos, la familia ayuda a la familia. ¡Qué mentira más descarada! Steven trabajaba en tecnología, ganaba 6 cifras al año y vivía en una mansión al otro lado de la ciudad. Pero cada vez que Julie visitaba a sus abuelos, ellos convertían la casa en una especie de palacio para la princesita. Compraron una cama especial de $1,200 solo para las visitas de ella. Instalan cámaras de seguridad adicionales porque,
Julie necesita estar protegida. Incluso contratan una niñera privada para los fines de semana. Mientras tanto, mis hijos duermen en literas compradas en una tienda de segunda mano y son constantemente regañados por cualquier ruido que hagan. Jaque, deja de toser tan fuerte, vas a despertar a Julie, decía Marta cada vez que mi hijo tenía un ataque de asma. Como si él pudiera controlar cuando sus pulmones decidían cerrarse. La hipocresía era tan evidente que resultaba cómica. Julie podía correr por la casa gritando a las 6 de la mañana, pero si Emma quería practicar el violín después del colegio, era demasiado ruido para una casa respetable. Tyler, tienes que enseñar a tus hijos a ser más considerados, me dijo Richard una vez, mientras Julie destrozaba el jardín de Marta con una paleta de plástico. Los niños tienen que aprender los límites. Límites. Su palabra favorita cuando se trataba de Emma y Jaque. Lisa, la esposa de Steven, era aún peor. Ella trataba mi casa como si fuera una guardería gratuita, apareciendo siempre que necesitaba a alguien para cuidar a Julie mientras ella tenía compromisos importantes. Sus compromisos importantes incluían sesiones de spa, almuerzos con amigas y compras en boutiques caras. Ay, Tyler, no te importaría echarle un ojo a Julie hoy, ¿verdad?, decía ella, empujando a la niña por la puerta. Prometo que volveré enseguida. Enseguida significaba 8 horas más tarde, cuando regresaba cargada de bolsas de compras y con las uñas recién hechas. Lo que más me irritaba era cómo trataban a mis hijos como sirvientes gratuitos. Emma era constantemente llamada para ayudar a la tía Lisa, con tareas que no eran responsabilidad de una niña de 10 años. Jaque se veía obligado a cargar las pesadas compras de Marta, a pesar de sus problemas respiratorios. Es bueno que aprendan a ser responsables, justificaba Marta cuando yo le preguntaba. ¿Pero Julie? Julie nunca necesitaba aprender a ser responsable. Julie era una princesa que merecía ser servida por todos los que la rodeaban. El colmo ocurrió el mes pasado, durante el cumpleaños de Emma. Mi hija había pedido una pequeña fiesta con algunos compañeros de la escuela. Nada extravagante, solo pizza, pastel y algunos juegos en el jardín. A Marta le pareció perfecto celebrar la fiesta el mismo día del bautizo de Julie. Los niños pueden jugar juntos, dijo ella, como si estuviera haciendo un favor. Así será más divertido. Lo que ella no mencionó era que había invitado a 30 personas al bautizo, incluyendo un fotógrafo profesional, decoración temática de princesas y un pastel de 3 pisos que costó más de lo que yo ganaba en una semana. La fiesta de cumpleaños de Emma se convirtió en un evento secundario en la propia celebración de Julie. Los amigos de Emma fueron prácticamente ignorados por los adultos, que estaban todos ocupados admirando cada movimiento de la niña de 3 años. Cuando Emma sopló las velas de su sencillo pastel de chocolate, la mitad de los invitados estaban ocupados tomando fotos de Julie, tratando de comer un pedazo del pastel de bautizo. Vi a mi hija esforzarse por sonreír y dar las gracias educadamente por una fiesta que había sido completamente eclipsada por su prima. Esa noche, encontré a Emma llorando en el baño. «Papá, ¿por qué la abuela no nos quiere?», preguntó ella, con los ojos rojos e hinchados. No supe qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña de 10 años que sus propios abuelos la consideraban inferior a su prima? ¿Cómo decirle que, en su mente retorcida, ella y su hermano no eran más que obstáculos inconvenientes en el camino hacia la verdadera familia favorita? Jaque estaba sufriendo aún más. Sus notas comenzaron a bajar en la escuela y el profesor me llamó para tener una conversación preocupante sobre los cambios en su comportamiento. Jaque parece ansioso y distraído, explicó el señor Peterson. Solía ser uno de los alumnos más participativos, pero ahora se queda callado en un rincón y le cuesta concentrarse. En casa, veía a mi hijo caminando de puntillas, tratando de ser invisible para no molestar a nadie. Dejó de contarme sobre los proyectos de ciencias que le encantaban porque Marta siempre lo interrumpía con alguna tarea más importante relacionada con Julie. El sótano húmedo al que habían trasladado a mis hijos olía a moho y me quemaba la nariz nada más bajar las escaleras. Las paredes tenían manchas de humedad y se veían pequeños signos de goteras en una de las esquinas. Para un niño con asma, ese entorno era potencialmente peligroso. Pero no se trataba solo de salud. Se trataba de dignidad. Se trataba de que Marta había mirado a mis hijos y había decidido que ni siquiera merecían habitaciones decentes en la casa donde habían vivido durante 2 años. Mientras caminaba por el sótano frío, viendo las pocas pertenencias de mis hijos tiradas en cajas como si fueran basura desechable, sentí que una extraña calma se apoderaba de mí. Porque Marta, Richard, Steven y Lisa habían cometido un error fundamental. Asumieron que yo era solo un enfermero divorciado y desesperado,
dependiente de su caridad para sobrevivir. Asumieron que no tenía opciones, recursos ni inteligencia para defenderme. Lo que no sabían era que había pasado los últimos 18 meses documentando meticulosamente cada incidente de favoritismo, cada comentario cruel, cada momento de negligencia con mis hijos. No por paranoia, sino por precaución. Y lo que definitivamente no sabían era que mi dependencia de su ayuda estaba a punto de revelarse como la preparación más estratégica de mi vida. Mientras ellos construían su pequeña dinastía de favoritismo familiar, yo estaba construyendo silenciosamente nuestro escape. Y cuando llegara el momento de la revelación, sería devastador. Porque la verdad sobre Marta y Richard estaba a punto de estallarles en la cara de una manera que nunca podrían predecir ni controlar. A la mañana siguiente del cambio de habitaciones, Jake tuvo su primer ataque de asma en 6 meses. El aire húmedo y mohoso del sótano le atacó los pulmones durante la madrugada, y lo encontré sentado en el borde de la cama a las 5 de la mañana, luchando por respirar. «Papá, no puedo», susurró entre jadeos, sosteniendo el inhalador con manos temblorosas. Cargué a mi hijo en mis brazos y lo llevé arriba, donde el aire era más limpio, y llamé al hospital para avisar que llegaría tarde. Mientras Jake se recuperaba en el sofá de la sala, Marta bajó en su bata de seda rosa, visiblemente irritada por el ruido matutino. «Tyler, tienes que enseñarle a este niño a usar el inhalador más bajo», se quejó, preparando café como si la crisis respiratoria de su propio nieto fuera solo una molestia. «Julie todavía está durmiendo». Sentí algo helado instalándose en mi pecho. No era ira, sino algo más peligroso. Una calma mortal que reconocí de mis peores turnos en el hospital, cuando tenía que tomar decisiones críticas sin dejar que las emociones interfirieran. «Jake tiene asma crónica, Marta», respondí con voz controlada. «El sótano está agravando su condición». «Los niños tienen que adaptarse», dijo Richard, que apareció en la cocina, ya vestido para ir al trabajo. «En mi época no existía esa delicadeza con el asma. Fortalece el carácter». Fortalece el carácter. Mi hijo de 10 años, que luchaba por respirar, fortalecía el carácter. Llevé a Jake al colegio yo misma ese día y aproveché para hablar con la enfermera escolar sobre el cambio en su condición respiratoria. Sarah Peterson, una mujer amable que conocía a mis hijos desde hacía 2 años, se mostró preocupada. «Tyler, Jake parece diferente últimamente», me confió mientras actualizábamos su plan de emergencia médica. «Más retraído, ansioso. Y ahora este empeoramiento del asma. ¿Pasa algo en casa?» «Estamos pasando por algunos cambios familiares», respondí con cautela. «Pero estoy ocupándome del asunto». Lo que Sarah no sabía era que, ocupándome del asunto, significaba que me había pasado toda la noche al teléfono con abogados, agentes inmobiliarios y mi contable. El traslado de mis hijos al sótano no solo había sido un insulto, sino que había sido el catalizador que necesitaba para acelerar unos planes que llevaba meses gestando. Esa tarde, cuando llegué del trabajo, encontré a Emma llorando escondida en el baño del pasillo. Sus lágrimas no eran de rabieta o frustración infantil, sino de una profunda tristeza que ninguna niña de 10 años debería llevar dentro. «¿Qué ha pasado, princesa?», le pregunté, arrodillándome a su lado. «La abuela ha dicho que no puedo tocar el violín después de las 5 de la tarde porque el ruido molesta a Julie cuando viene de visita», sollozó Emma. «Pero las 5 es la única hora que tengo para practicar después del colegio y los deberes». Mi hija había conseguido una beca parcial para clases de violín después de impresionar al profesor con su talento natural. Era su pasión, su vía de escape, su fuente de autoestima. Y Marta estaba destruyendo todo eso para complacer a una niña que ni siquiera vivía en la casa. «Y hay más, papá», continuó Emma, secándose la nariz con la manga. «La tía Lisa dijo que, como vivimos aquí gratis, Jake y yo deberíamos ayudar más con Julie cuando viene de visita. Como si fuéramos niñeros. Gratis. Como si yo no pagara una parte significativa de las facturas de la casa desde hacía 2 años. Como si no fuera yo quien arreglara el grifo que goteaba, quien cortara el césped, quien cocinara para toda la familia los fines de semana. «¿Sabes lo que más me duele?», susurró Emma, mirándome a los ojos con una madurez inquietante. «Es que actúan como si no mereciéramos estar aquí. Como si Julie fuera más importante porque tiene padres ricos». En ese momento, mirando el rostro magullado de mi hija, algo fundamental se cristalizó dentro de mí. Ya no se trataba de salir discretamente de la casa. Se trataba de justicia. Se trataba de demostrarles a Marta, Richard, Steven y Lisa que subestimar a Tyler Morrison había sido el mayor error de sus vidas. Esa noche,
Después de que los niños se durmieron en sus nuevas habitaciones, en el sótano, subí para tener una última conversación con mis ex-suegros. Los encontré en la sala viendo la televisión, cómodamente instalados en sus sillones de cuero como reyes observando sus dominios. Tenemos que hablar sobre los niños. Comencé con calma. Si es sobre el violín de Emma, ya lo hemos decidido, dijo Marta sin siquiera mirarme. Ella puede practicar en el sótano si quiere. El sonido no se oye tanto allí. El sótano no tiene un aislamiento acústico adecuado y Jack está teniendo ataques de asma por la humedad, expliqué, manteniendo la voz tranquila. Richard suspiró dramáticamente. Tyler, siempre ha sido demasiado protector con estos niños. Un poco de adversidad les viene bien. Adversidad. Llamaban adversidad a poner a un niño asmático en un entorno que agredía sus pulmones. Quizás sea hora de considerar otras opciones de vivienda, dije, probando sus reacciones. Fue como si hubiera lanzado una bomba en medio de la sala. Marta finalmente se volvió para mirarme, con los ojos brillantes por algo entre el pánico y la indignación. ¿Otras opciones?, repitió ella. Tyler, no tienes otras opciones. ¿Dónde más vas a conseguir ayuda con los niños? ¿Quién más te va a dar un lugar donde vivir mientras te recuperas financieramente? Está siendo dramático otra vez, añadió Richard con desdén. Unos ajustes en la casa no justifican esa reacción exagerada. Estaban tan seguros de mi desesperación, de mi dependencia, que ni siquiera podían concebir la posibilidad de que tuviera alternativas. Para ellos, yo era un hombre destrozado, emocional y financieramente arruinado por el divorcio, agradecido por cualquier migaja de ayuda que quisieran arrojarme. Tienen razón, respondí finalmente, forzando una sonrisa cansada. Perdón por el drama. Es solo que ha sido difícil adaptarme a todos estos cambios. El alivio en sus rostros fue casi cómico. Me habían vuelto a meter en la caja de yerno dependiente y problemático, donde pertenecía en sus mentes retorcidas. Me alegro de que lo entiendas, Tyler, dijo Marta con condescendencia. La familia significa hacer sacrificios por los demás. Y en este momento, Steven y Lisa necesitan más apoyo. Sacrificios. Siempre eran mis hijos los que tenían que hacer sacrificios. Subí al sótano esa noche y encontré a Jack y Emma susurrando juntos en la oscuridad, conspirando sobre cómo hacerse invisibles para no molestar a nadie. Mis hijos estaban desarrollando estrategias de supervivencia en su propia casa. Me senté en el borde de la cama de Jack y los abracé a los dos. Escuchad bien lo que voy a decir, susurré. Sois las personas más importantes de mi vida. Os merecéis respeto, amor y un hogar donde podáis crecer sin miedo. Y os prometo que os lo voy a garantizar. ¿Pero cómo, papá?, preguntó Emma con la cruel pragmática de los niños que crecen demasiado rápido. La abuela y el abuelo no nos quieren aquí. Sonreí en la oscuridad, una sonrisa que ellos no podían ver, pero que contenía toda la determinación que se había acumulado durante meses de planificación silenciosa. Dejen que papá se preocupe por eso, respondí. Solo confíen en mí un poco más. Lo que no sabían era que, un poco más, significaba exactamente 72 horas. En 72 horas, Marta y Richard descubrirían que toda la seguridad y el control que creían tener sobre nuestra situación había sido una ilusión cuidadosamente mantenida. Mientras dormían plácidamente en sus cómodas camas, yo estaba ultimando los últimos detalles de un plan que no solo nos liberaría de esa casa, sino que le mostraría a toda la familia el verdadero costo de humillar a las personas equivocadas. Porque Marta y Richard estaban a punto de aprender una lección que les había llevado toda la vida a merecer. Y cuando llegara la tormenta, ni siquiera tendrían tiempo de buscar refugio. A la mañana siguiente de nuestra charla reconciliadora, comencé a poner en marcha los planes que llevaba 8 meses elaborando minuciosamente. Mientras Marta y Richard creían que me habían vuelto a poner en mi sitio, yo estaba terminando de transferir todos mis bienes a la nueva cuenta bancaria que había abierto a mi nombre y al de mis hijos. Lo que ellos no sabían era que mi aparente dependencia financiera era una ilusión que había cultivado meticulosamente. Cada centavo que contribuía a los gastos de la casa en realidad provenía de una cuenta separada que mantenía específicamente para ese fin. Mi salario real como enfermero especializado, más los turnos extra y las consultas privadas que hacía los fines de semana, me permitían vivir cómodamente desde hacía mucho tiempo. La casa que había encontrado no era un descubrimiento reciente. Era una propiedad que llevaba 6 meses observando, situada en un tranquilo barrio residencial a solo 15 minutos del hospital. 3 dormitorios, 2 baños, patio vallado y, lo más importante,
Un sistema de filtración de aire de última generación para garantizar que Jake nunca más tuviera ataques de asma por culpa de un ambiente inadecuado. Había firmado el contrato de alquiler 3 semanas antes de la mudanza forzosa al sótano. La mudanza estaba prevista para el próximo sábado. Durante mi pausa para comer, llamé a Sarah Peterson, la enfermera del colegio de mis hijos, para tener una conversación que llevaba semanas planeando. Sarah, necesito hablar contigo sobre una situación delicada que afecta a mis hijos. Empecé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Claro, Tyler. He notado que tanto Emma como Jake parecen diferentes últimamente. Más retraídos. Están viviendo en condiciones inadecuadas en la casa donde estamos viviendo temporalmente. Jake ha sido trasladado a un sótano húmedo que está agravando gravemente su asma. Me gustaría que documentaras oficialmente los cambios en su estado. Sarah conocía a mis hijos desde hacía 2 años y confiaba en mi criterio profesional. Como colega en el campo de la salud, ella entendió inmediatamente las implicaciones legales de lo que le estaba pidiendo. Prepararé un informe médico detallado sobre el estado respiratorio de Jake y los cambios de comportamiento que he observado en ambos niños, confirmó ella. Esos registros pueden ser importantes si necesita documentación oficial. Documentación oficial. Justo lo que necesitaba. Esa tarde, encontré a Lisa en la cocina preparando el biberón de Julie con agua filtrada especial que Marta había comprado exclusivamente para su nieta favorita. Lo irónico era que mis hijos llevaban 2 años bebiendo agua del grifo. Tyler, qué alegría verte, dijo Lisa con ese tono condescendiente que había perfeccionado. Steven y yo estábamos hablando de cómo Emma y Jake podrían ayudar más con Julie durante las visitas. Están en la edad perfecta para aprender a ser responsables. ¿En qué tipo de ayuda estás pensando?, pregunté, manteniendo la voz neutra. Cosas sencillas. Emma podría ayudar con las comidas de Julie y Jake podría llevar el equipo cuando llegamos. Nada del otro mundo, solo pequeñas tareas que demuestren que entienden el privilegio de tener una primita. Privilegio. Como si mis hijos debieran sentirse honrados por ser tratados como empleados domésticos infantiles. Estoy segura de que estarán encantados de ayudar, respondí, sabiendo que sería la última vez que Lisa haría ese tipo de petición. Mientras Lisa seguía detallando cómo mis hijos podrían atender mejor las necesidades de su familia, grabé discretamente nuestra conversación en mi teléfono. No por paranoia, sino porque había aprendido a documentar todo lo que pudiera ser relevante más adelante. Steven llegó a casa esa noche con una actitud aún más arrogante de lo habitual. Durante la cena, anunció con orgullo que había recibido un importante ascenso en el trabajo. Por fin estoy ganando lo que merezco, dijo, cortando su filete como si fuera un rey en su castillo. Lisa y yo estamos pensando en ampliar la casa. Quizás añadir un ala entera para cuando Julie crezca. ¡Qué maravilla, cariño! Marta prácticamente brillaba de orgullo. Siempre has estado destinado al éxito. Mientras la familia celebraba los logros de Steven, Emma y Jake comían en silencio en un rincón de la mesa, como fantasmas en su propia casa. Nadie les preguntó por su día en el colegio. Nadie se dio cuenta de que Jake había estado tosiendo durante toda la comida debido a la humedad del sótano. Tyler, Richard se dirigió a mí como un señor feudal hablando con un sirviente. Esperamos que comprendas la importancia de dar el ejemplo adecuado a los niños. Steven ha trabajado duro para conseguir este ascenso. Es importante que Emma y Jake vean el valor del esfuerzo dedicado. El valor del esfuerzo dedicado. Como si yo no trabajara turnos de 12 horas salvando la vida de niños mientras Steven tecleaba códigos en una oficina con aire acondicionado. Por supuesto, asentí con una sonrisa. Los niños definitivamente necesitan entender cómo funciona el mundo real. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran acostado, bajé al sótano para ver cómo estaban mis hijos. Los encontré despiertos, susurrando, planeando cómo comportarse al día siguiente para no molestar a nadie. Papá, me preguntó Jake cuando me senté al borde de su cama, ¿por qué la abuela y el abuelo quieren más a Julie que a nosotros? La pregunta me partió el corazón, pero también cristalizó mi determinación final. A veces la gente tiene ideas equivocadas sobre lo que es importante, respondí con cuidado. Pero eso no tiene nada que ver con vosotros. Sois extraordinarios, y cualquiera que tenga la suerte de teneros en su vida debería trataros como los tesoros que sois. ¿Pero tendremos que quedarnos aquí para siempre?, preguntó Emma, con una voz cargada de una resignación que ningún niño de 10 años debería sentir. Sonreí en la oscuridad, una sonrisa cargada de todos los planes secretos que había estado desarrollando. No, cariño. Definitivamente no para siempre.
Lo que mis hijos no sabían era que nuestra mudanza estaba programada para menos de 72 horas. Lo que Marta, Richard, Steven y Lisa no sabían era que su cómoda dinámica familiar estaba a punto de implosionar de una forma que nunca podrían prever ni controlar. Si estás siguiendo esta historia y te preguntas cómo alguien puede planear una salida tan meticulosa mientras aparenta estar completamente indefenso, suscríbete al canal porque la ejecución de este plan demostrará que subestimar la inteligencia de un padre protector es el error más caro que una familia puede cometer. Porque el viernes por la mañana, mientras servía el desayuno a la familia que creía haber domesticado por completo, recibí una llamada que pondría en marcha una serie de acontecimientos que cambiarían sus vidas para siempre. La persona al otro lado de la línea solo dijo 5 palabras que sellaron el destino de todos nosotros. Tyler, tenemos todo lo que necesitamos. La llamada era del investigador privado que había contratado 3 meses atrás. Michael Rodríguez tenía 20 años de experiencia desenterrando secretos corporativos, y lo que descubrió sobre Steven y su empresa era mucho más sórdido de lo que jamás hubiera imaginado. Las transferencias bancarias están todas documentadas, explicó Michael mientras revisábamos los archivos en mi nueva casa, que estaba completamente amueblada y lista para recibir a mis hijos. Steven ha estado desviando fondos de inversores durante 2 años. Más de $400,000 en cuentas offshore. Pero eso era solo el principio. Richard, mi respetado ex-suegro, que trabajaba en el departamento de licencias del ayuntamiento, había estado aprobando ilegalmente proyectos de construcción a cambio de sobornos. El plan consistía en que Steven proporcionaba los contactos tecnológicos mientras Richard facilitaba las aprobaciones burocráticas. La nueva casa que están construyendo, continuó Michael, mostrando fotos y documentos. Financiada en su totalidad con dinero sucio. Y Marta lo sabía todo. Ella firma como testigo en varios contratos fraudulentos. Esa mañana de viernes, mientras preparaba el desayuno como de costumbre, mi teléfono volvió a sonar. Era la agente especial Jennifer Walls, del FBI. Señor Morrison, necesitamos que mantenga su rutina habitual hoy. Nuestra operación comienza a las 2 de la tarde. Usted y sus hijos deben estar fuera de la propiedad antes de la 1:30. Perfecto. Mis hijos saldrían del colegio a las 2:15, tiempo suficiente para recogerlos y llevarlos directamente a nuestra nueva casa, lejos de lo que estaba a punto de suceder. Durante el desayuno, Steven estaba particularmente arrogante, presumiendo de un nuevo contrato millonario que había cerrado. Lo que él no sabía era que ese contrato en particular se había obtenido gracias a información privilegiada que Richard había proporcionado ilegalmente y que ahora estaba completamente documentada por el FBI. Tyler, dijo Steven con condescendencia mientras cortaba el bacon, quizás sea hora de que empieces a pensar en contribuir más económicamente a esta casa. Marta y papá no pueden manteneros para siempre. Contribuir más. Yo llevaba 2 años pagando casi la mitad de las facturas de la casa. Tienes razón, respondí con calma. He estado pensando mucho en nuestra situación económica últimamente. Hacia las 11 de la mañana, fingí irme al trabajo como de costumbre, pero en realidad conduje hasta la escuela de mis hijos. Le expliqué a la secretaria que teníamos una emergencia médica familiar y que tenía que recogerlos antes. Emma y Jaque me encontraron en el estacionamiento, preocupados por mi expresión seria. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Emma mientras ponía su mochila en el asiento trasero. «¿Recuerdan cuando les prometí que nuestra situación iba a cambiar?», pregunté mientras conducía hacia nuestro nuevo barrio. Bueno, el cambio comenzó hoy. Llegamos a nuestra nueva casa a las 2 en punto. Una casa que ellos no sabían que existía, completamente amueblada y decorada en los últimos 3 días por un equipo que contraté discretamente. «Papá, ¿de quién es esta casa?», preguntó Jaque, boquiabierto, mientras caminábamos por la entrada. «Vaya», respondí simplemente. «Bienvenidos a nuestro nuevo hogar». Mientras mis hijos exploraban maravillados las habitaciones que habían sido diseñadas específicamente para ellos, con filtros de aire para el asma de Jaque y aislamiento acústico para el violín de Emma, mi teléfono vibró con un mensaje del agente Walls. Operación en curso. Órdenes ejecutadas. 20 minutos después, mi teléfono estalló con llamadas. Primero Marta, luego Richard, luego Steven. No contesté ninguna. Finalmente, Marta consiguió dejar un mensaje de voz que revelaba exactamente el pánico que se estaba viviendo en esa casa. «Tyler, ¿dónde diablos estás? El FBI está aquí con órdenes de registro y confiscación. Se están llevando todos los ordenadores, documentos, todo. Dicen que alguien ha proporcionado información sobre actividades ilegales. Tienes que volver a casa ahora mismo». Casa. Curioso como ahora era casa,
cuando me necesitaban. El segundo mensaje era de Steven, y su voz ya no tenía la arrogancia habitual. Tyler, llámame ahora mismo. Mi abogado dice que alguien ha entregado pruebas detalladas sobre operaciones que ni siquiera deberían existir. ¿Quién demonios podría tener acceso a ese tipo de información? El tercer mensaje era de Richard, y por primera vez en 2 años, su voz sonaba suplicante. Tyler, hijo, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero la familia ayuda a la familia, ¿no? Necesito saber si has visto algo raro en casa, si alguien ha tenido acceso a nuestros documentos. Hacia las 4 de la tarde, mientras ayudaba a Emma a ordenar sus libros en la nueva estantería de su habitación, recibí la llamada que estaba esperando. Era Lisa, histérica. Tyler, ¿dónde están?, gritó ella por el teléfono. Han congelado la cuenta conjunta de Steven. Han cancelado nuestras tarjetas de crédito. Se han llevado nuestro coche. Dicen que es producto de una actividad delictiva. Lo siento mucho, Lisa, respondí con calma. ¿Dónde están los niños? Están a salvo, respondí, observando a Jaque montar alegremente su nuevo escritorio, en un lugar donde son valorados y respetados. ¿Qué significa eso?, gritó Lisa. Significa que ya no somos un problema para ustedes, respondí. Como siempre quisieron. Fue entonces cuando Marta le quitó el teléfono a Lisa. Tyler Morrison, vuelve aquí inmediatamente. Su voz tenía toda la autoridad que estaba acostumbrada a ejercer sobre mí. No sé a qué juego crees que estás jugando, pero esta familia no tolera la deslealtad. Deslealtad. La mujer que había trasladado a mis hijos a un sótano mohoso estaba hablando de deslealtad. Marta, respondí con una calma que la hizo dejar de gritar. Durante 2 años, ustedes me han tratado como una carga y a mis hijos como ciudadanos de segunda clase. Pensaron que no tenía opciones, recursos ni inteligencia para reaccionar. Tyler, no entiendes la situación. La entiendo perfectamente, la interrumpí. Entiendo que Richard ha aceptado más de $80,000 en sobornos en los últimos 18 meses. Entiendo que Steven ha desviado fondos de inversores para financiar vuestro extravagante estilo de vida. Y entiendo que tú, Marta, has firmado documentos sabiendo exactamente de dónde procedía el dinero. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. ¿De dónde has sacado esa información?, susurró ella. Olvidáis que trabajo en un hospital con contables forenses, investigadores de seguros y abogados especializados en delitos financieros, le expliqué pacientemente. Personas que detectaron inconsistencias interesantes cuando empecé a hacer las preguntas adecuadas. En realidad, fue aún más sencillo. Como había tenido acceso a los ordenadores de la casa durante 2 años, había copiado discretamente documentos que no debía haber visto. Documentos que Steven dejaba abiertos mientras trabajaba, facturas que Richard recibía por correo electrónico, conversaciones que escuché a través de las finas paredes de la casa. La ironía era deliciosa. Me habían tratado como a un mueble durante tanto tiempo que se habían olvidado de que los muebles tienen ojos y oídos. Tyler, la voz de Marta ahora temblaba. Podemos hablar de esto. Somos familia. Podemos resolverlo internamente. ¿Familia?, repetí. La familia no traslada a los niños a sótanos insalubres. La familia no humilla constantemente a sus propios nietos. Y la familia definitivamente no utiliza dinero robado para financiar caprichos mientras finge superioridad moral. Fue en ese momento cuando Steven cogió el teléfono, con la voz cargada de una rabia desesperada que reconocí como miedo disfrazado. No sabes con quién estás lidiando, Tyler. Puedo destruir tu carrera, tu reputación, toda tu vida. Me reí suavemente. Steven, tu empresa está siendo investigada por fraude federal. Tus cuentas están congeladas. Tu padre está a punto de ser acusado de corrupción. ¿Y crees que puedes amenazarme? Lo que ellos no sabían era que aún quedaba una última bomba por explotar. Una bomba que convertiría esta investigación federal en un escándalo que dominaría los titulares locales durante meses. Y a las 5 en punto de esa tarde, cuando las cámaras de noticias llegaran a la puerta de la casa donde había sido humillado durante tanto tiempo, esa bomba finalmente explotaría. La quinta bomba explotó a las 5 en punto, cuando llegaron las cámaras de televisión. No fue casualidad. Yo había proporcionado información a 3 periodistas de investigación sobre el momento exacto de la operación federal. Lo que convirtió una simple orden de registro en un escándalo nacional fue el descubrimiento de que Richard había falsificado documentos de adopción para facilitar tramas de tráfico de niños a través de su cargo en el ayuntamiento. Steven no era solo un estafador financiero,
Era el experto en tecnología que había creado sistemas digitales para borrar los rastros de niños desaparecidos. Las cámaras captaron a Marta siendo esposada en la entrada de la casa, gritando que esos niños desagradecidos habían destruido a la familia. La ironía era deliciosa. Ella aún no entendía que sus propios niños ingratos estaban a salvo en su nuevo hogar, viendo dibujos animados mientras comían pizza. El momento más satisfactorio fue cuando los periodistas le preguntaron a Marta por qué había puesto en peligro a los niños, y ella respondió, deberían estar agradecidos de tener un techo sobre sus cabezas. Esa frase se hizo viral en las redes sociales. Almohadilla Gratas Poloteto se convirtió en un meme nacional, simbolizando la hipocresía de las personas que utilizan la caridad como excusa para el abuso. Steven fue arrestado en su oficina durante una reunión con inversores japoneses que habían volado expresamente a Nashville para cerrar un contrato de $20 millones. Las imágenes de él siendo escoltado con esposas por los pasillos de la empresa que construyó con dinero sucio circularon en las redes sociales durante semanas. El detalle más devastador fue descubrir que Steven había utilizado la identidad de niños desaparecidos para crear cuentas bancarias falsas en paraísos fiscales. Cuando los investigadores rastrearon los fondos, encontraron conexiones con redes internacionales de tráfico de personas. Richard intentó huir por el sótano de su casa cuando vio las cámaras, pero fue interceptado por agentes federales justo cuando intentaba quemar documentos en la barbacoa. Las cenizas de los papeles parcialmente quemados contenían fragmentos suficientes para reconstruir pruebas de soborno que se remontaban a una década atrás. A los 62 años, Richard se enfrentaba a 15 cargos federales que le garantizarían pasar el resto de su vida en prisión. Durante el juicio, se descubrió que él se había embolsado más de $500,000 en sobornos, dinero que utilizó para financiar los caprichos de Steven y los caprichos de Marta. ¿Lisa? Lisa descubrió que su cuenta bancaria personal también había sido congelada cuando intentó comprar gasolina y su tarjeta fue rechazada. El coche de lujo que conducía estaba registrado a nombre de una empresa fantasma de Steven, por lo que fue confiscado por los federales. Ella llamó a su madre llorando, suplicándole que la dejara volver a vivir con sus padres hasta que las cosas se arreglaran. Pero los padres de Lisa, al descubrir por las noticias que ella sabía de los delitos de la familia y nunca los denunció, se negaron a ayudarla. La humillación final de Lisa llegó cuando tuvo que coger el autobús para ir al tribunal, llevando a Julie en brazos porque no tenía dinero para pagar a la niñera. La misma mujer que antes trataba a mis hijos como sirvientes ahora luchaba por pagar los pañales. Las cosas nunca se resolvieron para ninguno de ellos. Richard fue condenado a 25 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Steven recibió 30 años por organización criminal y delitos contra menores. Marta, como cómplice, recibió 15 años, pero su avanzada edad y sus problemas de salud significaban que probablemente moriría en prisión. La empresa de Steven quebró por completo cuando los inversores descubrieron que el 60% de sus productos innovadores eran tecnologías pirateadas de pequeñas empresas emergentes que él había saboteado deliberadamente. 6 meses después, estaba llevando a Emma y Jaque a sus nuevas camas en nuestra casa definitiva, una propiedad de 4 dormitorios que compré con el dinero de la venta de información exclusiva para documentales sobre el crimen organizado. Mi experiencia como testigo principal me valió lucrativos contratos con 3 cadenas de televisión. El documental, Predadores de Familia, ganó un Emmy en la categoría de Mejor Investigación. Durante la ceremonia de entrega de premios, dedicaron un segmento especial a cómo los valientes denunciantes ayudan a sacar a la luz la corrupción sistemática. Jaque no ha vuelto a tener ataques de asma. El sistema de filtrado de aire de la nueva casa era tan eficaz que, por primera vez en años, pudo correr una milla completa sin parar. Emma se convirtió en primera violinista de la orquesta juvenil de la ciudad, y su profesora comentó que nunca había visto a una niña con tanto talento natural y disciplina. Lo más importante, crecieron sabiendo que su padre había luchado por ellos cuando nadie más lo haría. Aprendieron que defenderse no es venganza, es respeto por uno mismo. Sarah Peterson, la enfermera de la escuela, se convirtió en una amiga cercana de la familia. Ella solía comentar sobre la transformación dramática que observaba en ambos niños. Tyler, me dijo ella durante una de las presentaciones de violín de Emma, nunca he visto a niños recuperarse tan completamente de un trauma familiar. No solo han sobrevivido, han florecido. Mi supervisor en el hospital, el Dr. Martínez, también notó cambios en mi trabajo. La confianza que gané al enfrentarme a mi familia disfuncional se tradujo en un liderazgo natural en el equipo médico. Estás diferente, Tyler, observó él durante mi evaluación anual. Más asertivo, más seguro. Te voy a ascender a supervisor del turno de noche.
El ascenso vino acompañado de un aumento salarial del 20%, lo que me permitió crear un fondo universitario para Emma y Jaque. Nunca más dependerían de la generosidad de parientes tóxicos. Papá, me preguntó Emma mientras colgaba sus medallas de música en la pared de su habitación, ¿siempre supiste que esto iba a salir bien? No exactamente así, respondí con honestidad. Pero siempre supe que las personas que maltratan a niños indefensos acaban pagando el precio. Solo ayudé al universo a acelerar el proceso. Jaque, ahora con 13 años, se había convertido en un joven seguro y elocuente. Durante una cena familiar, hizo un comentario que me sorprendió por su madurez. Papá, creo que lo más triste no es que los hayan arrestado, sino que nunca entendieron por qué estaban equivocados. Probablemente, hasta el día de hoy, piensan que fueron víctimas de una injusticia. Tenía razón. Durante el juicio, ninguno de los tres mostró arrepentimiento genuino. Marta siguió insistiendo en que había sido malinterpretada. Steven culpó a investigadores sesgados. Richard alegó que solo estaba tratando de ayudar a la familia. El legado de la familia Morrison no fue la cadena perpetua de Richard, la bancarrota de Steven o el humillante divorcio de Lisa. Fue la lección que aprendieron mis hijos. Nunca aceptes que nadie te trate como a un ciudadano de segunda clase, ni siquiera tu familia. Especialmente si es tu familia. La verdadera venganza no fue destruir sus vidas, sino construir una vida tan extraordinaria para mis hijos que la toxicidad de aquel hogar se convirtió en un recuerdo lejano de un periodo oscuro que los hizo más fuertes. 3 años después, Marta me escribió desde la cárcel pidiendo perdón y suplicando ver a sus nietos, solo una vez. La carta llegó el mismo día en que Jaque ganó el primer premio en la Feria Estatal de Ciencias y Emma fue aceptada en el programa avanzado de música de la universidad local. Tiré la carta a la basura sin abrirla. Algunos puentes, cuando se queman por la toxicidad, deben permanecer en cenizas. Lo que aprendí durante esos años de reconstrucción es que proteger a tus hijos a veces significa cortar los lazos con personas que comparten tu ADN. La verdadera familia no está determinada por la genética, sino por el amor, el respeto y el apoyo incondicional. Hoy en día, nuestra familia incluye a Sarah Peterson, el Dr. Martínez, Nancy, del trabajo, y una docena de personas más que han elegido estar presentes en los momentos importantes. Emma y Jaque tienen abuelos adoptivos que los quieren de verdad, sin condiciones. La semana pasada, encontré por casualidad un artículo sobre programas de rehabilitación en prisiones federales. Marta se había inscrito en terapia de grupo para la reconciliación familiar. Una parte de mí sintió una punzada, no exactamente pena, sino tristeza por la persona que ella podría haber sido si hubiera elegido el amor en lugar del favoritismo. Pero entonces Jaque me llamó para que viera su nuevo proyecto de robótica, y Emma empezó a tocar una nueva pieza con el violín, y recordé que algunas historias tienen finales felices precisamente porque otras terminan definitivamente. Si esta historia de cómo la determinación de un padre puede cambiar las tornas contra toda una familia de narcisistas te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para descubrir más historias reales de personas que se negaron a aceptar la injusticia y convirtieron la humillación en victoria. Historias de valentía, estrategia y justicia poética que demuestran que los manipuladores siempre subestiman a sus víctimas. Porque a veces la mejor venganza no es destruir a tus enemigos. Es tener tanto éxito que ellos se vuelven irrelevantes. Y cuando tus hijos te pregunten cómo lograste protegerlos de personas que deberían haberlos amado incondicionalmente, podrás mirarlos a los ojos y decirles con orgullo: porque merecéis ser felices. Y yo nunca dejaré de luchar por esa felicidad.